Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Y seguimos aquí estudiando la Biblia juntos. Estamos llevando a cabo un estudio aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo número 1, un estudio maravilloso porque la palabra de Dios es hermosa, es preciosa, es maravillosa y toda la Escritura es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir en justicia, ¿verdad? Para capacitarnos, para prepararnos, para que los hombres y las mujeres de Dios estemos cabales, ¿verdad? Preparados para toda buena obra. Eso lo dice la Biblia en Timoteo, Pablo se lo dijo a Timoteo, y toda es inspirada por Dios. Toda es una bendición, pero en esta ocasión estamos estudiando debajo de la verdad, que es dada públicamente a la persona del Señor Jesucristo de parte del Padre, cuando dijo, escuchándose aquella voz del cielo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos que en el capítulo 1, después de que el Señor Jesucristo es bautizado, ahora Él, pues verdad, se escucha esa voz y vemos el endolso de Dios, la satisfacción de Dios y al grado inclusive de que Cristo pudo haber evadido o evitado morir por nosotros cuando oraba ahí en el huerto, en el lugar donde fue a orar. La Biblia dice que Él sudaba lágrimas como de sangre, y estaba ahí agonizando casi que hasta la muerte, estaba con el corazón, me imagino, a todo lo que da, casi con taquicardia, y estaba, algunos teólogos sugieren, estaba un poco no queriendo ir a la cruz porque sabía que el Padre y que el Espíritu Santo le darían la espalda. Me atrevo a decir que un poco no queriendo ir porque Él lo dijo. Él lo dijo cuando oró y dijo, Padre, si es posible, si hubiera la posibilidad, que pase de mí esta copa. Como diciendo, si puedo evitar beberla, sería bien beberla. Pero yo creo que no era posible porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión por los pecados. Y el Señor ya había decretado, era un decreto de Dios. Dios dijo, la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que pagar. O pagaba la humanidad siendo condenada, toda la masa humana, ¿verdad?, en el infierno, alejada de Dios, se perdería la creación de los seres humanos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo cual no sería un problema para Dios porque todo lo hizo con su palabra, a excepción del hombre que del polvo de la tierra lo formó, mostrando, ¿verdad?, el interés en el hombre, el cariño para el hombre, ¿verdad?, la delicadeza con la que formó al hombre, el amor que Dios nos tiene a los hombres, y después ver que no era bueno que el hombre estuviera solo, y Dios diseña y le hace de la costilla izquierda, le hace a la mujer, a la ayuda idónea, y ahí nace e inicia la primera institución en este mundo conocida como la familia en el matrimonio. Y podemos ver que Dios hace hombre y mujer, y podemos ver que Dios establece ahí esta hermosa y maravillosa institución. Y Dios le dijo al hombre que se multiplicara, que sojuzgara la tierra, que se señoreara sobre toda la creación, pero el hombre transgredió la ley de Dios, el hombre traspasó la ley de Dios, y toda la humanidad hemos pecado y ahora todos somos pecadores. Y la Biblia nos dice en Hebreos que cuando Cristo oró y dijo, si es posible, pase de mí esta copa, que no era posible porque si Cristo evitaba morir, pues la humanidad se hubiera perdido, hubiéramos todos perecido. De hecho, la Biblia dice que ya hemos sido condenados, es cuestión de tiempo, ¿verdad? El ser humano ya nace bajo condenación, nace destituido de la gloria de Dios, nace muerto espiritualmente, y la única manera que eso pues se reivindique, que eso se restaure, es el hombre obteniendo la paz para con Dios por medio del sacrificio vicario y expiatorio
de nuestro Señor Jesucristo, gracias a su sangre bendita y preciosa, que tiene poder para limpiar de toda maldad, escuchando el Evangelio, que es poder de Dios, dinamita pura para salvar al más vil pecador. Entonces Cristo dijo, pase de mí esta copa si es posible, pero luego dijo, pero no, Padre, que no sea como yo digo, como yo quiero, que se haga tu voluntad, la voluntad del Padre. Y en sí Cristo también, Él quiso ir voluntariamente a morir. Él dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, nadie me está obligando. Y así como la pongo, la vuelvo a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y podemos ver, ¿verdad?, que Cristo sin lugar a dudas complajo al Padre, porque Él vivía para complacer a su Padre, Él glorificaba a su Padre, el Padre glorifica al Hijo y al Espíritu Santo, se glorifican entre sí, es un solo Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Algo maravilloso, algo que a veces a personas les confunde, pero recuerde que la Biblia y Dios debemos de aceptarlos por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe de creer que le hay, que Él existe, tal cual como la Biblia nos lo muestra, y Él, a los que ejercen fe en Él es galardonador de aquellos que le buscamos, de aquellos que le buscan. Entonces estamos estudiando cómo podríamos ser cristianos que usted y yo complazcamos a Dios. Hemos visto ya, primeramente, ¿verdad?, aquellos que tienen sabiduría y discernimiento espiritual. Cristianos sabios. Y alguien es sabio cuando camina con Dios, cuando lee la Biblia, porque la Biblia emana sabiduría. Cristo es la sabiduría. También hemos visto cristianos que proclaman el Evangelio. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. La Biblia dice que en eso es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. La Biblia nos dice que de hecho Dios nos dejó el ministerio de la reconciliación. Y en esta ocasión quiero que veamos también, ¿verdad?, en el versículo número 20, voy a leer desde el 19 y 20, dice, pasando de ahí un poco, más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, que dice que hicieron, le siguieron. ¿Saben? A ellos Dios los llamó, y a otros más, para que fueran de sus 12 apóstoles. Pero más allá de lo que Dios nos llame a hacer, quiero resaltar una cosa, la obediencia. Quiero resaltar que la obediencia a Dios no debe de tener límites. Él debe de tener la preeminencia. Él debe de tener el primer lugar en todo. Él nos compró y ahora ya no nos pertenecemos. Qué hermoso es ver hombres que Dios les dijo, síganme, estaban con el papá, estaban en la empresa, estaban en la barca, estaban trabajando, estaban ahí ocupados, y dice la palabra de Dios que ellos al instante, una vez que oyeron la voz de Dios, sin replicar, ¿verdad?, ellos lo dejaron todo, dice la Biblia, ¿verdad?, y le siguieron. Dice, y me gusta cómo lo expresa, porque dice, y dejando a su padre. Miren, hoy en día el Señor llama a muchos al ministerio. Algunos nos llama, como a su servidor, soy de México y he servido por 10 años en Venezuela, ahora 8 años en el Ecuador, llevamos casi 20 años en Sudamérica, y yo recuerdo inclusive cuando mi madre, que por la gracia de Dios todavía vive, en aquel entonces, años atrás, mi padre vivía, él murió el mismo año que yo llegué a Venezuela, yo llegué un 1 de enero y mi padre falleció en mayo de ese mismo año. Estaba enfermo. En ese entonces papá tenía 76 años de edad, mi mamá tendría, ¿verdad?, 1 año o 2 menos. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, ay hijo, ¿por qué te vas tan lejos? Y el pastor de la iglesia local donde salimos, el misionero Thomas Dimbrucci, ¿verdad?, mi mamá lo conocía y dijo, voy a hablar con Tomás para decirle que no te mande tan lejos. Y yo le decía, no mamá, no es el pastor el que me está mandando. Obviamente hay un orden, Dios pone pastores, Dios nos llama,
la iglesia nos ordena, el pastor nos ordena, la iglesia nos envía, nos autoriza por mandato de Dios. Pero es Dios quien me está llevando a Venezuela. Ella quería ver a sus nietos ahí correr en la casa, abrazarlos, besarlos. Yo mismo me gusta ir a la casa. Mamá tiene hoy por hoy casi 95 años, todavía vive. Y cada que puedo yo la visito, la llamo, aunque no platica mucho ya. Cuando la hablo por teléfono es un poco difícil. Más me gusta ir a verla y cada que voy la disfruto. La abrazo, le beso. Le dejo algún dinerito, le compro cosas, comida, cenita, algo que ella quiera comer, come de poco ya, pero sin embargo, cada que salgo de la casa me despido. ¿Por qué? Porque desde el día que Dios me llamó, yo lo dejé todo. Y qué hermoso es cuando podemos dejar todo por el Señor. ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es el pretexto para no obedecerle? A veces los cristianos dicen, no, pues no leí la Biblia, ¿verdad? Hablábamos de aquellos que somos llamados al ministerio y aplica para los que Dios llama, pero también todos los cristianos tenemos obligaciones, responsabilidades dadas por Dios para ser buenos cristianos, para que Dios se complazca en nosotros, pero a veces tenemos una generación que solamente pone excusas. Algunos dicen, no puedo venir a la iglesia porque estoy muy ocupado. No puedo salir a evangelizar o a predicar de Cristo porque es que no puedo. Es que tengo muchas ocupaciones. Déjeme decirle que todos tenemos ocupaciones. Todos, ¿verdad? Tenemos la misma cantidad de minutos, de horas durante el día. Y muchas veces lo que estamos haciendo es tener pretextos, es poner excusas. Y esos cristianos no son cristianos con los cuales Dios se complace. Dios espera que demos fruto. Hay una historia en la Biblia, una historia donde, ¿verdad?, se nos da esta parábola y dice que había pues un jefe de familia, un padre de familia, dueño de una viña y que viene y ve a una higuera que hacían 3 años, creo, no recuerdo si eran 3 o 5 años, y dijo, mira, tengo tanto tiempo que vengo y veo y esta higuera no da fruto. Y es un poco fuerte el Señor en su manera de expresarse, porque dice, ¿para qué está plantada si no está dando fruto? Está inutilizando la tierra. Y le dijo al leñador, le dijo, córtala, vamos a quitarla de aquí. Es un estorbo. Eso me lleva a las palabras también del Señor Jesús y llegar a una conclusión donde Cristo dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no junta, desparrama. Y yo soy una persona que me gusta estudiar la Biblia, me gusta meditarla, y yo me pongo a pensar en las declaraciones del Señor y digo, vamos a decir que aquí hay frijol, o aquí hay, ¿verdad?, maíz, o qué sé yo, hay basura, y estamos aquí en la iglesia y vamos a barrer y juntar la basura, o qué sé yo, y vamos a enfocarnos en la basura. La basura es fea, es sucia, hay que pues tirarla en los cestos, en la funda o la bolsa, pero algo pasó y hubo una fiesta y un montón de basura. Y luego están los hermanos, o si lo aplicas a la familia, está papá, está mamá, y hay hermanos. En mi caso, yo soy el número 13, vengo de una familia grande. Y estamos ahí los hermanos juntando la basura, sea en la casa o en la iglesia, y de pronto uno de la familia o un miembro de la iglesia ve que ya llenamos algunas fundas o bolsas de basura y nada más está pegado en el celular, tirado en la sala o en la cama y no ayuda. Pues ya de por sí eso es un poco molestoso porque debe de haber, ¿verdad?, en el hogar, debemos de todos colaborar y ponernos de acuerdo, debe de haber participación de todos, pero sin embargo, ¿verdad?, no solo eso, pues sería un poco desagradable, pero que venga, aparte que no ayuda, venga, agarre las fundas o las bolsas de basura de lo que ya recogimos y lo vuelva a tirar, vaya en contra de nosotros y lo desparrame. Yo digo, ay caramba, pues eso sí como que no es bueno, como que busca pleito, busca guerra, busca conflicto, y es la manera en que Dios presenta a aquellos que no estamos del lado de Jesús. Por eso la Biblia dice también en la misma línea de pensamiento que el que ama al mundo automáticamente se está constituyendo enemigo de Dios. Así es de que yo le animo a que usted no ponga pretextos. Si Dios lo llama,
responda al llamado. Si Dios quiere que usted gane almas, salga a ganar almas. Si Dios quiere que usted sirva, sirva. Si Dios quiere que usted ore, ore. Si Dios quiere que usted lea la Biblia, lea la Biblia. Si Dios quiere que usted se congregue, congréguese. Dejémonos de las excusas, dejémonos de los pretextos. Y yo le animo a que nos convirtamos en personas, ¿verdad?, ejemplares, con los cuales Dios se complace, porque cuando Dios nos pide algo, sin titubear, sin renegar, dispuestos a dejarlo todo, decimos: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿qué quieres que yo haga? Gracias a Dios que estos hombres lo dejaron todo, dejaron su padre, dejaron la empresa, el trabajo, porque Dios los llamó para ser apóstoles. No digo que tienes que dejar tu trabajo si Dios no te llama a ser pastor o misionero, a irte a otro país, pero lo que sí digo es que le dediques tiempo a lo importante y atiendas al llamado y a la voz de Dios cuando Dios quiere que hagas algo. No sigas escudándote, justificándote en que estás ocupado o que no tienes tiempo, porque un día todos le vamos a dar cuentas a nuestro Dios. Qué hermoso es que Dios pueda complacerse con toda nuestra manera de vivir. Con ustedes el pastor José Luis Fuentes. No olvide darle like, compartir y seguirnos en todas las redes sociales. Que Dios les bendiga.